Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos. El Encuentro Diseño Quinta Edición les da una cordial bienvenida al conversatorio Encuentro con Egresados, en el cual se tratará el tema Emprender en Diseño. En esta ocasión contaremos con la participación de Daniel Múnera, Juan José Zapata y Jesús Rubio, los tres egresados del programa de Diseño Industrial. Buenas tardes a los tres y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Este conversatorio será moderado por Libardo Reyes, profesor del Departamento de Diseño, a quien doy la palabra. Libardo, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos nuestra primera sesión con egresados. En esta tarde traemos a 3 egresados de la Universidad del Norte que son un claro ejemplo de nuestro talento en diseño, en donde, como lo observamos esta mañana, su capacidad de juego los ha llevado a reinventarse y experimentar cada día, a creer en sus propuestas y no solamente creer en ellas, sino a desarrollarlas, ¿no? Les presento en primera medida a Daniel Múnera, egresado del 2014, diseñador industrial, por 2 años y medio cofundador, diseñador y director creativo de Estudio Mulato Diseño en Barranquilla, creadores de marcas e interiores. De vuelta a la academia, Daniel, tentado por el diseño de interiores, fue becado por el Instituto Europeo de Diseño en Madrid en el 2017, donde logra su máster en diseño de interiores. Después de hacer prácticas profesionales en IMLC Architecture and Design, estudió en París, Francia, diseñando tiendas de modas en 3 continentes diferentes, lo que lo lleva a ser parte, desde hace 2 años, del equipo de diseñadores de diseño de interiores de Basi Space, en Amberes, Bélgica. Responsable de diseño de ferias como Madame Design Web, Neocon Chicago, Light and Building Frankfurt de Alemania y Ogatet Colonia de Alemania, entre otros, actualmente estudiando holandés y cálculo e iluminaciones de interiores. Amante del diseño de historias contadas a través de la experiencia. Los dejo con Daniel Múnera. Gracias, Daniel. Bueno, Libardo, gracias por esa descripción. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes, tratando de compartir mi experiencia en lo que llevo en estos 6 años de carrera, desde que me gradué, en este tema tan amplio como es el emprendimiento. Libardo me ha decidido incluir porque yo en un momento estuve ligado al emprendimiento en los inicios de mi carrera y digamos que ahora mismo lo tengo en pausa y me estoy entrenando para volver a hacerlo en un futuro no muy lejano. Pero bueno, te doy el espacio, Libardo, para que lleves el espacio de conversación y gracias nuevamente por esta invitación. Bueno, gracias a ti, Daniel, por tu apoyo y por siempre estar atento de este programa y de esta casa que siempre está abierta para todos ustedes, ¿no? En segunda instancia tengo la oportunidad también de hablar acerca de Juan José Zapata, egresado del 2015, barranquillero y diseñador industrial de profesión. Su pasión hacia el diseño lo ha llevado a desempeñarse como ceramista desde hace 2 años, creador de Ornamento Ceramic Lab y Kefi Candles. En ornamento, pues, ¿qué es lo que ellos buscan? Buscan rescatar el arte tradicional de la cerámica a través de tecnologías actuales, como lo indican a nivel de impresión 3D, laminado, extrusión de arcilla y métodos de producción en serie. Todo esto sumado a lo que tiene que ver con el marketing digital para compartir cada paso del proceso. Y pues su espíritu emprendedor pues no se detiene, no continúa, ¿sí? Y lo lleva pues recientemente a crear Kefi Candles, proyecto nuevo en donde desarrollan velas 100% artesanales. ¿Hechas con qué? Con cera, pero con cera de soya y combinación de esencias únicas utilizando contenedores en cerámica utilitaria para que continúen su ciclo de vida a deseo de las personas cuando ésta sea consumada. Los dejo, no sé, ¿qué tal? ¿Qué más, Libardo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Miguel, también buenas tardes. Dani, colega y amigo también.
Bueno, muchas gracias nuevamente. Como tú lo comentaste, bueno, estoy en este mundo del emprendimiento hace 2 años ya. Luego de graduarme de la carrera en el 2015, estuve trabajando en una empresa en la cual estaba a cargo de unas líneas de producción de un ensamble de una maquinaria. Sin embargo, pues, como te comentaba, hace 2 años empezó como esta inquietud de querer empezar algo propio, empezar algo por mi cuenta, y bueno, fue donde nació la idea junto a otro egresado que en el momento nos acompaña, que es Christian Saksuk, con el cual pues nos unimos y empezamos el proyecto de Ornamento. Ornamento es una empresa que se dedica, como tú lo dijiste, a hacer productos en cerámica. Nosotros hacemos cerámica 100% utilitaria. Hacemos todo el proceso a mano. Somos 2 personas que trabajamos de sol a sol, haciendo todo el proceso, cada parte y cada paso del proceso lo hacemos nosotros, y buscamos pues rescatar el arte de lo que es la artesanía, pero potenciándolo con las nuevas tecnologías que tenemos a la mano, como es la impresión 3D, que es uno de los, digamos, pilares que están en nuestros diseños. Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos. Y bueno, otro emprendimiento que es relativamente nuevo, pero que empezó bastante fuerte, que es Kefi Candles, que son unas velas 100% de soya, que pues también lo fusionamos con esta parte de la cerámica artesanal. Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, te dejo entonces para que sigamos con los otros emprendedores. Gracias, Juan José, muy amable. Bueno, y tenemos aquí también en nuestra sesión a Jesús Rubio, egresado de Diseño Industrial en el 2014. Es un profesional amante de ello, amante del diseño y en la fabricación de muebles. Hace 4 años fundó Estudio Design Lab, empresa especializada en el diseño y fabricación de muebles para el hogar. En este momento podemos llegar a decir que tiene más de 300 diseños puestos en las casas y también en diferentes proyectos a nivel de oficinas y demás, ¿no? Sus espacios es el desarrollo de la línea de hogar y también el desarrollo de proyectos. A nivel del hogar han desarrollado alcobas, salas, comedor, estudio, y a nivel de proyectos han trabajado con restaurantes, hoteles y oficinas. Con clientes a nivel nacional se puede contar con Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Montería, Medellín y Bogotá. Y a nivel internacional hablamos de Estados Unidos, en Miami y Atlanta. A nivel de clientes tienen a Alameda, Falabella, Fábricas Unidas, Corferia, Colchones Relax, Laura B, Ancora y Danisa. Y han participado en ferias de diseño en la ciudad de Medellín. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué más, Libardo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como tú lo mencionabas, hace 4 años nace Estuario. Estuario nace podría decir que desde mi proyecto de grado, pero incluso cuando yo salgo de la universidad tomo la decisión de trabajar en una empresa del sector de muebles, donde duró 2 años y 3 meses. Y bueno, ya después de ese periodo logro adquirir una experiencia y tomo la decisión de fundar Estuario, donde empezamos primero haciendo sillas metálicas inspiradas en el Caribe colombiano y bueno, después comenzamos a incursionar en el tema de muebles en madera, después tapizados, y bueno, hoy en día ya somos una empresa que tiene 4 años en el mercado. Me acompañan 15 colaboradores entre carpinteros, diseñadores, soldadores, pintores, tapiceros. Y bueno, con muchas ganas de seguir adelante con este proyecto. La idea es dar a conocer el diseño colombiano tanto a nivel nacional como a nivel internacional, mostrar de que Barranquilla es una plaza importante en la fabricación de muebles. Y bueno, eso es lo que te podría contar a grosso modo. Y nada, muy contento por esta invitación. Siempre buscamos desde Estuario que sea una empresa que apoye el diseño colombiano, el diseño local. Además de mi persona, me acompañan también 2 egresados de la universidad, que son José Rojas, que es el jefe de diseño, y me acompaña también Marilyn Díaz, que ella también es diseñadora industrial egresada de la universidad, que maneja toda el área comercial. Y bueno, junto conmigo somos 3 diseñadores que estamos en la empresa, junto a los demás colaboradores.
Y bueno, ha sido un proceso, digamos, donde han habido momentos malos, momentos regulares, momentos buenos, pero han sido más los buenos y la motivación de salir adelante día a día, tanto por todas las personas que nos acompañan, también por nuestros clientes, que es lo más importante, porque sin clientes no sería posible esto. Y bueno, no sé si continuamos con el panel de preguntas. Oh, qué pena. Estaba sin sonido. Bueno, simplemente preguntaba que es interesante poder contar con todos nuestros participantes, pues saber también de ellos y pues tener también, haber sido parte de ese recorrido, ¿no? Haber sido parte también pues de esa gestión de proyectos. Pero en este momento pues nos interesaría saber por lo menos qué identificaron, ¿cierto? O cómo identificaron su accionar y su actividad emprendedora. ¿Qué logró ubicarse dentro de ese primer elemento de emprendimiento? Por lo menos, digamos, Daniel, en el caso de Mulato, o sea, ¿tú cómo hiciste para identificar Mulato? ¿Cómo hiciste para identificar esa esencia? Sí, bueno, al comienzo Mulato surgió simplemente por la simple fortuna de que me iban entrando proyectos de diseño y solicitudes por ciertos proyectos que había hecho a lo largo de mi carrera como estudiante, que terminaron rebotando en clientes de alguna forma al finalizar mi carrera, y eso comenzó comenzó el problema, inició el problema feliz de empezar a buscar gente que te ayudara. Entonces, al comienzo, digamos, tenía un proyecto, después tenía 2, tenía 3, y en el cuarto ya necesitaba una segunda mano, que terminó siendo mi socia, Marcela Gallo, también egresada de la universidad. Yo creo que la experiencia en la universidad es una fiel prueba de con quién puedes trabajar bien y con quién no, y yo creo que ese mismo feeling tú lo sigues viendo a lo largo de tu carrera, como que con ciertas personas trabajas bien, con otras personas no, y es natural. Pero bueno, para no salirme del tema, lo que me llevó fue las necesidades del mercado. O sea, el mercado te va a ti pidiendo y te va preformando de alguna forma, y tú tienes que estar muy atento a esas oportunidades, y teniendo eso ya en el bolsillo, tienes que estar pendiente de poder guiar tus acciones en la dirección que necesitas para que no termines siendo una empresa de otra cosa totalmente diferente, que simplemente porque te lo pidió el mercado. Entonces, para nosotros, cada paso, cada proyecto era una guía de hacia dónde ir, y en base a eso fuimos formando todo un método de cómo atender a los clientes, de cómo entender, hacer un brief, qué puntos de contacto tengo que tener con los clientes, y se fue formando una forma de trabajar muy interesante a nivel conceptual, que los clientes la iban entendiendo de una forma muy gratificante, y que es precisamente lo que me identifica a mí hoy en día en una empresa que es una multinacional. Ese mismo proceso con el que yo trabajaba con los diseñadores en Mulato, es el que hoy mismo sigue siendo mi bandera como forma de trabajar, como forma de identificarme, como forma de sacar adelante un proyecto y de ver las cosas positivas en cada una de las ideas que van aportando para hacer algo más grande. O sea, el espíritu del emprendedor no se pierde, se sigue cultivando.
No se pierde. Y mira que yo cuando decidí parar Mulato, hay algo muy curioso cuando tú estás haciendo, aplicando a prácticas profesionales o a un máster en el extranjero, tú tienes que hacer una carta que se llama la carta de motivación. Y en esa carta de motivación yo resumía como la historia de mi carrera y al final la conclusión era como que, bueno, ¿para dónde voy? Y ese para dónde voy era, me voy a montar en los hombros de gigantes para poder ver más lejos y poder volver aquí y hacer algo más grande. Y fue lo que definitivamente me terminó a mí dando el 100% de mi decisión para hacer una pausa en lo que es, en lo que era, es y será Mulato para volver a hacerlo más adelante. Y es tan divertido que ahora mismo estamos Marcela y yo aquí en países vecinos, ella está en Francia, yo estoy en Bélgica, y la semana pasada estábamos hablando qué tal si hacemos Mulato en Bélgica y Francia. Entonces, bueno, uno nunca sabe las vueltas que da la vida y eso es lo bonito del emprendimiento, como que esa semillita siempre va a estar ahí, siempre te va a seguir calando en cualquier etapa de tu carrera. Súper, súper. Esa es la visión de los diseñadores, ¿no? Bueno, y Juan José, o sea, ¿qué te determinó a ti terminar en la industria de la cerámica? Bueno, Iván, creo que el caso es totalmente a la inversa de Dani. Yo cuando recién me gradué, empecé en una empresa grande, una multinacional, y entré directamente a estar a cargo de unas líneas de ensamble. El trabajo era montar unas líneas de ensamble de una maquinaria nueva que iba a llegar a Colombia, entonces hacer pues toda la parte, era más algo industrial que de diseño, pero sin embargo, pues digamos que entré a una empresa donde uno llega a tener un confort, una comodidad, empezando por ahí, donde uno llega a seguir unos lineamientos, ya a seguir, digamos, los sueños o los deseos de otra persona que es la que está pues arriba, en este caso, de todos nosotros. Entonces, después de 3 años, en realidad después de 2 años y medio más o menos, y es algo que yo opino muy personal, es que todos estamos en la capacidad de emprender, pero no a todos nos llega como la pullita, como las ganas, ¿verdad? Porque es como algo que le pica a uno aquí de empezar a hacer algo por tu cuenta, porque es que emprender es simplemente empezar a hacer algo. Emprender en el significado de la palabra es empezar a hacer algo, y en este caso es por tu cuenta, algo que te motive a ti, algo que salga de ti, de tus deseos, de tus gustos, de tus conocimientos, ¿sí? Por más básico o avanzado que sea, pero para empezar a hacer algo por tu cuenta. Entonces, después de esos 2 años y medio en el que estaba en esa comodidad, porque entonces tanto económico como laboralmente uno está chévere, está bacano, entonces compré mi carro, la cosa, estaba tan chévere, pero entonces había algo que era lo que, eso, el estar trabajando para otra persona nunca te deja llegar a esa autorrealización de hacer algo propio, donde tú plasmes tus deseos, tus gustos. Entonces, casualmente, en verdad fue muy natural esto de la cerámica, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con las manos, incluso cuando estábamos, y te lo digo aquí, Leonardo, en las entregas, yo era el que hacía los modelos y le tiraba lo digital al otro, yo no me metía en nada de lo digital. A mí me encantó siempre desde la universidad trabajar mucho con las manos, y eso es algo que pues, desde niño y que se mantiene. Entonces, empezó muy natural las ganas como de aprender esto, porque es algo muy tradicional que aparte le vi como el potencial de poder transformarse en algo muy personalizado, porque entonces lo que uno ve normalmente de cerámica, y sobre todo de cerámica utilitaria, de vajilla y eso, es los platos Corona blanco, la taza blanca. Entonces, ¿por qué no de pronto como empezar a experimentar, a personalizar, digamos, con el material, las cosas, digamos, que uno encuentra en la casa? Entonces me encontré con mi socio que hoy, Cristian Saxú, también egresado de la universidad. Él se graduó 1 año antes que yo. Bueno, y por cosas de la vida nos volvimos a encontrar. Casualmente él también muy natural le había interesado esto de la cerámica, porque él estuvo pues en el exterior también haciendo los estudios y tuvo como conoció un poco también de eso.
Y literalmente un día hablando, al otro día fuimos a un centro a comprar un material, al centro al otro material y empezamos del finales del 2018 hasta el sol de hoy. Fue algo muy natural, la verdad, fue de experimentar, pues la idea. Ya a principios de 2019 decidimos organizarnos un poco más. Yo decidí en marzo del 2019 renunciar definitivamente a la empresa, independiente de que ya hubiera finalizado pues el proyecto que había empezado allá. Era esa misma necesidad que te decía, ya no era, llegó como un debate muy personal del ser feliz, por decirlo de alguna manera, de estar a gusto con lo que hacía todos los días. Entonces tomé la decisión de ya, al haber empezado el emprendimiento, así sea de manera experimental, pues dedicarme al 100%, meterse al emprendimiento. Yo creo que esto, si no es el doble, el triple o más de la exigencia que tiene un trabajo normal, pero la satisfacción es multiplícala por 1000 aún más. Entonces, ya desde marzo del 2019, cuando me retiré de la empresa, que me metí de 100 a esto, empezó formalmente ya la búsqueda de pronto de sentar lo que son, bueno, nuestros nichos de mercado, los que íbamos a atacar. Empezamos a trabajar lo que era la cerámica funcional, cerámica utilitaria, porque la cerámica, digamos, que ha quedado, es muy decorativa, ¿sí? Lo que se maneja hoy en día en cerámica es muy decorativo, todo se tendió a trabajarlo como muy, sí, muy con pinturas acrílicas, se perdió de pronto lo que era trabajar todo el proceso de la arcilla, el esmalte, el vitrificado, que pues todo eso está en nuestro proceso. Y bueno, a nosotros meternos, digamos que en todo esto de la vajilla utilitaria, empezamos a hacer contacto con restaurantes, cafés, y también con personas particulares que también vieron el lugar donde podían, o pues con nosotros, la oportunidad de personificar las vajillas para sus hogares. Digamos que esa fue una de nuestras primeras salidas, porque entonces había mucha gente y porque para gustos hay colores, que se levantaba y quería su plato verde con rojo, pero en ningún lado lo consigue. Y con nosotros tienen la libertad de pronto de explorar, de salir de lo convencional, de la vajilla blanca, de las cosas comunes, del plato redondo, para de pronto personalizarlo y personificar parte de tu esencia en una pieza de cerámica. Entonces, pues ese fue el impulso y lo que me ha tenido hasta ahora es el hacer algo propio con lo que yo puedo también, pues con algo que me gusta, también brindarle la oportunidad a la gente de que tenga algo diferente. ¿Sí? Ese fue el impulso de empezar. Perfecto, Juan, muchas gracias. Bueno, y en el caso de Jesús, es, o sea, cómo llegar a identificar es el campo en el cual se desempeña que tiene que ver con el mobiliario, ¿no? Y más allá de eso, cómo saber que este campo tiene que reinventarse, ¿no? Cuéntanos. Bueno, bueno, el contacto con la industria realmente yo lo comencé a tener desde muy niño, ya que mis hermanos, tengo dos hermanos, uno que tiene una empresa relacionada con el sector y otro hermano que es arquitecto. Bueno, tengo dos hermanos arquitectos y bueno, desde niño cuando ellos hacían las maquetas, que yo les robaba los carritos y les robaba el cartón para hacer las maquetas, hacía lo mismo que ellos hacían. Entonces pienso que desde ahí empezó esto y siempre estuve haciendo cosas como carros, motos, casas, plastilina. Entonces yo diría que desde ahí empezó ese espíritu emprendedor y obviamente a medida que iba creciendo, siempre tenía claro de que quería tener empresa. O sea, siempre eso estuvo en mi mente. Y bueno, cuando salgo de la academia, decido trabajar precisamente para saber que adquirir una experiencia. Ya, primero me pareció como lo más sano antes de lanzarme a hacer un emprendimiento. Tomé la decisión de mejor trabajar para alguien y bueno, tuve ahí una experiencia de 2 años y 3 meses. Pienso que fue una experiencia bastante importante para mí. Y después de esos 2 años y 3 meses ya yo sentía la necesidad porque ya yo me había puesto un plazo, que máximo eran 2 años y medio o 3 como mucho, pero o sea, yo no, más de ese tiempo no iba a estar.
ya eso era una decisión tomada por parte mía. Y bueno, se cruza con un momento que era que yo tenía unas vacas que tenía en la finca de mi mamá y se estaban muriendo. Entonces, los ahorros de mucho tiempo se estaban a punto de irse y yo dije, no, tengo que empezar ya. Y vine y pasé la carta de renuncia porque ya yo había avisado con anticipación. Yo me fui el 30 de abril del 2016, pero les había avisado de que me iba en junio, porque estaba muy agradecido con la empresa. La verdad fue una empresa que conmigo me apoyó bastante, que creyeron en mí, que creyeron en el diseño, porque eso es una de las cosas que es más dura aquí en Colombia, en Barranquilla, el que crea en diseño, en que diseño es muy importante, como lo es el ingeniero mecánico, como el ingeniero industrial, o como lo es un médico o un abogado, porque hay muchas carreras que están muy, digamos, o sea, a nivel cultural, como que la gente tiene una concepción de lo que es importante, que te dicen desde pequeño, estudie médico, que le vaya bien, o estudie ingeniero y tal. Y bueno, yo siempre he sido como rebelde en ese sentido, que siempre he querido darle como valor a mi carrera, y por eso hoy en día me acompañan 2 diseñadores más, porque, no sé, yo estoy metido con el chip de que Estuario tiene que ser mundial, que tiene que ser una marca conocida, y por eso he preferido que el diseño sea primero. Y bueno, cuando decido retirarme de esa empresa donde estaba, compro las primeras maquinitas. Al principio me tocó hacer como servicios de diseño porque no pude vender las vacas esas enseguida porque estaban flacas y no me iban a dar nada de plata. Me tocó esperar hasta agosto. Yo me retiro en abril, me tocó esperar hasta agosto, y ya en agosto compro un equipo de soldar y una cortadora, y un hermano me regala el arriendo de un local pequeñito durante 7 meses. Y mi mamá me tenía que regalar el almuerzo y los buses, que no tenía carro en el momento. Y bueno, ahí empezó todo. Eso fue súper bacano porque tú, cuando tienes necesidad de que no tienes todo como montado, entonces eso te hace que te muevas más. Entonces, una cosa fue llevando a la otra. La tía que te pregunta, ¿te atreves a hacerme este mueble? Y yo, claro, tía, nunca he tenido idea de cómo hacer un mueble, y yo me atrevía. Y entonces me salían cosas, a veces no me salían, y una cosa fue llevando a la otra. Y bueno, también en el 2016 Instagram no estaba tan desarrollado como lo es hoy en día. Entonces yo empecé con el Instagram, hice la marca, empecé a conocer. Me acuerdo que me encontré con Daniel en el 2016 allá en la Feria del Diseño, que él estaba con Marcela y María Alejandra, creo. Que nos preguntamos, ¿estoy qué? Yo, nada, pues estoy aquí mirando para ver qué voy a inventar y tal. Y bueno, me acuerdo que cuando fui a esa feria, yo dije, eso fue en el 2016, yo dije, no, tengo que traer la marca acá. Y en el 2018 llevé la marca allá a la Feria del Diseño, 2 años después, que me acuerdo que compré esa vaina fiada a 3 cuotas. Que eso nunca lo habían hecho en la feria, de que alguien pudiera pagar el stand en 3 cuotas, porque eso se paga de contado. Y yo pensé el man bueno, conté con suerte que el comercial que me tocó fue el dueño de la feria. Y entonces el man, yo le dije que, que yo quería el stand que estaba al frente de Tugo y que se lo pagaba en 3 cuotas, que si aceptaba. El man lo copió, y bueno, ahí pude estar en esa feria que abrió muchísimas puertas. En esa época yo estaba en conversaciones con una persona para un hotel en Cartagena, y coincidencialmente ese socio de ese hotel vivía en Medellín. Entonces vine y lo invité, y cuando él vio ese stand y tal y no sé qué, y eso como que lo convenció a darme el proyecto. Y bueno, en este caminar ha sido ensayo-error. Hay veces donde he atinado, otras veces donde me he equivocado. Ha pasado de todo un poco, la verdad, pero bueno, eso es lo importante. Lo importante no es llegar, sino mantenerse, seguir luchando. Eso es lo más difícil, porque esto no, hoy en día Estuario tiene 4 años, pero lo importante es que siga en el tiempo. El día de mañana, cuando ya yo no esté, si sean mis hijos o no sé, unos administradores que ellos pongan porque los manes no les gustó la vaina, no sé,
sí quiero que te recuerde de que me atreví y que dejé ese legado ahí en esa empresa, como voy a dejar prácticamente mi vida ahí. Perfecto, mira, interesante. Mire que tenemos acá tres, como les decía, solo tenemos tres muestras del talento en diseño de la Universidad del Norte, ¿no? Y de ellos, pues, creo que se puede ver, o sea, simplemente están donde están por pasión, están donde están por, como se dice, por la sangre, ¿no? La sangre llama y es la que los invita a lograr escalafonarse, ¿no? Y eso es lo interesante de nuestros egresados, o sea, casi que lo veo en todos, como hablábamos antes. El trabajo es duro, ¿no? Pero mire que el resultado se logra, ¿no? Y eso es lo más interesante. Yo les preguntaría acerca de emprendedores, o sea, ¿el emprendedor sobrevive o vive? ¿Cuál de las dos está en primer lugar? Yo pienso que sobrevivir. Sobrevivir y esta situación que estamos pasando del COVID, pienso que es una de las mejores muestras de eso. Uno ve, por ejemplo, empresas que tienen 25 años, 20, 15 años que han cerrado sus puertas. Uno lo ve aquí en la ciudad, que tú pasas por un local de una marca que tú ves que es conocida y la ves que están cerrando, y de verdad como uno sabe lo que cuesta hacer empresa, uno le da un dolor ver esa situación. Entonces yo pienso que el sobrevivir es más importante que el vivir, porque ajá, ¿quién no vive cuando todo está perfecto? Mientras que sobrevivir cuando tienes momentos malos y buenos, y en los malos es donde toca sacar la casta para salir adelante. Entonces yo diría que primero sobrevivir y después vivir. Pero digamos por lo menos Juan José es que tuvo la experiencia en largo trayecto que decía que en la industria y todo esto, tú aquí, ¿qué puedes lograr de ello? O sea, ¿lo estás viviendo también? Aparte de sobrevivir. Sí, no, yo iba a decir que de pronto sobrevivir, pero en el buen sentido de pronto de la palabra, en cuanto a esa capacidad, como decías tú también, de reinventarse, ¿no? De uno siempre encontrar la manera de sobrevivir, ¿no? O sea, de adaptarse a la situación que va en contra de ti en el momento, sí. O sea, tú ves la vaina que se te viene encima, pero siempre, digamos que uno logra desarrollar esa habilidad también como emprendedor, y es de adaptarse, ¿no? De buscar siempre, por lo menos muy puntual nosotros, ahora cuando la pandemia cerraron cafés, restaurantes, todo, ¿a quién le vamos a vender todas nuestras vajillas, nuestras cosas? Entonces nos tocó reinventarnos también y, digamos, sobrevivir, y, digamos, direccionamos el negocio un poco hacia otras cosas. Lo que de pronto a enseñar de pronto todo esto de los cursos virtuales, empezamos con unos cursos virtuales, también hacer otro tipo de, digamos, de proyectos que también nos ayudaran a generar, porque ese es el problema, como también emprendes, y por más de que pues, uno no puede vivir de la pasión tampoco, ¿sí? Entonces toca generar económicamente siempre. Entonces, de pronto el sobrevivir como la manera de siempre encontrar la manera de sobrellevar las cosas. Sí, como emprendedor eso va primero, ¿sí? Uno nunca, pues, digamos que queda viviendo nada más, porque uno todos los días sigue aprendiendo algo, inventándose algo nuevo para su emprendimiento, empresa, sueño, lo que sea. Perfecto. Y bueno, y Daniel que está, o sea, me interesa porque en este grupo, pues, si bien todos hemos sido emprendedores, pues Daniel también lo tenemos ahorita dentro de ese stand-by que nos permite darnos una muestra diferente con respecto a estas dos palabras, ¿no? ¿Qué opinas de estas dos palabras? Sobrevivir, vivir en emprendimiento. Pues yo me voy en la misma línea, pero creo que en realidad tiene que vivir en ti para poder sobrevivir, le añadiría eso, porque es muy difícil sobrevivir si en verdad no tienes esa llamita prendida que te dice, dale y levántate a las 6 de la mañana, y a las 6:30 estoy mandando un correo y me llegó algo que tengo que resolver para el próximo día, y le doy hasta la hora que lo tenga que hacer para poder terminarlo y seguir adelante, liberar mi agenda y pasar algo nuevo. Es ese hambre de seguir adelante, de acabar, de terminar un proyecto y pasar a otro, de que
ya de que no quedas satisfecho con los resultados de las cosas que tú estás haciendo y siempre tienes una idea nueva, unas ganas nuevas de proponer algo, de que no te quedas con esa idea inicial que tenías, sino que te reinventas y sacas algo nuevo para poder sobrevivir, porque de alguna u otra forma es muy difícil sostenerse, bueno, es difícil sostenerse como diseñador o sostener una empresa en base al diseño en Colombia. Digamos que hay que abrir puertas y en verdad poder guiarse bien de personas que estén bien asesoradas en términos económicos para poder sobrellevar la empresa y armar un equipo sólido que te dé unas respuestas exponenciales. Entonces, digamos que ahora yo como empleado, esa llamita, digamos que está absorbiendo la estructura de gente que tiene una experiencia tremenda y grabando, que es lo que Juan José y Jesús hicieron en el pasado para poder multiplicar y definitivamente saber que no hay fronteras para hacer lo que se me ocurra y lo que me proponga. Entonces, sí, es simplemente eso, seguir adelante y nunca dejar apagar esa llama que te mantiene activo todas las mañanas para crear algo nuevo. Me gusta esa respuesta, por eso está aquí el quinto encuentro de diseño, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando? O sea, no que quede nada oculto, ¿no? Entonces esas respuestas son muy interesantes porque realmente lo que yo veo siempre es vida, ¿cierto? Vida, porque cada día que me levanto, pues yo soy seguidor en Instagram y en las redes, y cada día que me levanto estoy viendo que constantemente están generando una propuesta nueva, ¿no? Y eso es interesantísimo también, pero también como bien lo han dicho, no nos debemos apartar que es una tarea que es de continuo, ¿no? Y esa tarea de continuo, como lo dijo Daniel, está dada por esa mechita, ¿no? Esa mechita que tratamos de que arda, ¿no? Porque por lo menos Jesús dijo que quería llegar a ¿dónde? A instancias que sean internacionales. En el caso de Juan José, pues, o sea, Juan José no se conforma con un emprendimiento, ya está con otro, ¿cierto? Entonces, esa es la parte que es interesante del emprendimiento. Bueno, y si les preguntara acerca de dos palabras también, nuevamente, diseño y emprendimiento, ¿hay alguna relación entre esas dos? Empecemos con quién. Bueno, Juan José, cuéntanos. Totalmente, sí, entre diseño y emprendimiento. Bueno, a mí me parece que uno como diseñador tiene una misión, ¿sí? Como es de pronto lo que es lograr traducir o lograr, sí, traducir no solo las necesidades y los deseos de las personas en los productos y servicios, pues que uno diseñó siempre promover a través de pronto de nuestras propuestas, en este caso de nuestros diseños en cerámica, proponer el ejemplo, algo nuevo, ¿sí? Entonces, cuando uno emprende, uno tiene la posibilidad, ¿sí? de crear un abanico pues enorme en cuanto al diseño, ¿sí? En cuanto a lo que le puedes ofrecer a la gente. No hay como unas limitaciones, como decía ahorita, de pronto cuando uno trabaja en otra empresa, uno ya tiene pues ya está ceñido unos lineamientos, a unos procesos. Entonces, el poder diseñar emprendiendo te quita, digamos, que esas cadenas, esos límites, ¿sí? Y tú puedes proponer desde cero todo lo que puede abarcar en tu empresa, ¿sí? Entonces, desde los procesos industriales, desde los procesos comerciales, administrativos, todo lo que incluye una empresa. Digamos que lo chévere de emprender es que es tu hijito, que pues tú lo crías como tú quieres desde el principio, y todo eso lleva a que se direccione, digamos, a futuro, a por lo menos como Jesús, a que sea algo internacional, como Dani, que quiere algo que también sea también algo a nivel mundial, de pronto. Entonces eso, el diseño y el emprendimiento van muy ligados a quitar las limitaciones en lo que puede llegar a ser tu empresa, ¿sí? Eso es la relación que encuentro. Perfecto, Juan José, gracias. Bueno, y ahora le damos paso aquí a Daniel. Cuéntanos, Daniel, ¿qué relación observas entre estas dos palabras? Bueno, con respecto al diseño y el emprendimiento, yo creo que estoy seguro de que tener un diseñador en una empresa es tener la posibilidad de poder probar algo, sacar conclusiones
y producirlo de nuevo, sacar conclusiones, producirlo de nuevo, sacar al mercado, renovarte constantemente y poder generar un emprendimiento a base de prueba y error es básicamente lo mejor que puedes hacer. Como decía esta mañana el líder de Tucurinca, no hay nada más que pruebe o que compruebe un producto es necesario o que un producto es válido que el mercado. ¿Sí? Si no lo pruebas, pues simplemente no vas a tener esa retroalimentación que te va a llevar a sacar otro producto. Entonces es muy práctico para una empresa tener 1, 2, 3 diseñadores que estén constantemente probando nuevas cosas para poder testearlas en el mercado. Donde estoy ahora mismo, en el departamento de mercadeo, tenemos varias personas desarrollando los nuevos productos y hay otras personas siendo las directoras de esos nuevos productos que se van sacando. Entonces, digamos que hay incluso una esfera más arriba a partir del desarrollador, que son esos managers que están dirigiendo el desarrollo de todos esos productos que están en producción ahora mismo y que además de todo están entrando en nuevos procesos de producción. Entonces, por ejemplo, una empresa como Buzzy Space, que desde sus inicios tiene apenas 13 años, se ha formado como una empresa de desarrollo de nuevos productos, no podría simplemente existir sin la labor de un diseñador que esté constantemente proponiendo nuevas ideas para poder en realidad encontrar un sello que atraiga al mercado y que te pueda llevar a generar un mercado de escala, que es lo que estas empresas de diseño de producto están queriendo lograr. Entonces, una vez ese desarrollo de productos se vuelve tan constante como una empresa como Buzzy Space, el mercado ya está simplemente a la espera, como pasa con Apple también ahorita, que nada, que sale el iPhone 12, pero todo el mundo está ahí. Hey, ¿cuándo sale? ¿Qué pasa? Ese awareness, ese qué van a sacar, ese qué viene de nuevo, solamente lo puedes lograr si tienes un equipo de diseño que te esté diciendo, probemos por aquí y probemos por allá, y es lo bonito de nuestra carrera, que si bien necesitas un enfoque administrativo para poder en realidad perfilar tu empresa, tú tienes la herramienta principal, que es ese músculo de desarrollo de nuevos productos garantizada contigo como diseñador. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Bueno, y Jesús, cuéntanos. Bueno, yo pienso lo mismo que mis compañeros. Desde mi experiencia le puedo agregar que sí, que es muy importante, o sea, la relación que tiene el diseño con el emprendimiento, básicamente porque el diseñador está en la capacidad de interpretar lo que el mercado puede estar necesitando. Entonces, partiendo de ahí, es solo cuestión de crear, atreverse, proponer y validar con el mercado, y así hacer ajustes hasta encontrar ese producto que se pegue. Y bueno, pienso que tiene bastante relación. Cuando yo recién empezaba, me pasó una vez, resulta que cuando comencé a testear ese primer producto, que fue una silla y una mecedora inspirada en una hoja, y yo la empecé a llevar a ferias locales aquí en Barranquilla, en parques, en el Museo de Arte Moderno. Y me acuerdo que en mi primera feria yo no vendí nada, en la segunda tampoco vendí nada. Y recuerdo que en la segunda, cuando se estaba acabando la feria, en su último día, que era un domingo, llega un colombo francés y se queda mirando uno de los productos. Y a mí me causó curiosidad y me le acerqué y le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces esa persona me dijo, esa silla está inspirada en una hoja, ¿verdad? Y yo le dije, sí, está inspirada en una hoja. Entonces, no, me dijo, me gusta el look y tal, y se presentó la persona y comenzamos a hablar. Y esa persona me invitó a su oficina al día siguiente. Me dijo, toma mi tarjeta, quiero hablar contigo, te quiero hacer una propuesta. En ese momento yo tenía apenas 3 meses de haber fundado.
Y bueno, al día siguiente fui a la oficina del hombre y me comienza a hacer una propuesta de que vender para Estados Unidos, que para Europa, que quería ser socio capitalista, mejor dicho. Y cuando el man me cuenta todo esto, yo vine y le dije, mira, la verdad es que yo tengo una persona que yo la llamo cuando vendo una silla y me la fabrica, y yo no tengo eso que tú piensas, y yo no estoy preparado para ese momento. Me tocó ser súper sincero con el hombre porque lo que me estaba proponiendo, pero yo ahí me di cuenta de que tenía futuro este emprendimiento, a pesar de que ya llevaba 2 ferias donde no había vendido nada y estaba súper preocupado porque yo decía, ajá, pero el producto yo lo veo bien acabado, lo veo bonito. Entonces también pensaba, mierda, será el precio. Pero también entendí, porque la gente me daba buenos comentarios. Entonces entendí que era cuestión de tiempo, de validarlo con el mercado primero que todo. Segundo, que era muy importante la comunicación del producto. En su momento cuando se arrancó, se hicieron unas fotografías profesionales, se le hizo etiqueta, o sea, se le hizo muchos detalles al producto que ayudaron a que tuviera como una identidad, un carácter, a pesar de que era un producto de una empresa, de un garaje, ya. Entonces, ¿eso qué lo puede hacer? El diseño, que tenemos esa mentalidad de que las cosas tienen que comunicar, de que tiene que verse bien, que debe transmitir el diseño, y pienso que eso es uno de los valores que nosotros tenemos como diseñadores industriales en nuestra faceta de emprendedor. Que podemos llegar a vender algo sin necesidad de tener unos conocimientos administrativos. Esos conocimientos administrativos, pues uno lo va aprendiendo en el camino porque nuestra formación no tiene tanto ese énfasis. Pero cuando a ti te gusta algo, tú buscas la forma de saber de contabilidad, de impuestos, de todo eso que hay que aprender en este camino. Y bueno, yo podría aportar esa parte de que sí se puede, es solo cuestión de tiempo y trabajo, obviamente, hay que trabajar duro, pero sí se puede lograr hacer esa mezcla que puede dar un resultado muy positivo. Perfecto, mira, bueno, bien, todos han dicho sí, o sea, hay una relación, ¿no? Pero bueno, después de saber que existe esa relación, mi siguiente pregunta sería, bueno, ¿cuándo se da ese disparador? ¿Cuándo se da ese clic? ¿Cuándo dicen, no, yo me la quiero jugar toda, ¿sí? Quiero apuntarle al emprendimiento. ¿Cuándo se dio en el caso de ustedes ese clic? Empecemos con Daniel nuevamente. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que en mi casa lo vi, mis papás tienen una empresa de muebles precisamente y los he visto toda la vida sacando adelante una empresa de carpintería durante 30 años y para mí era muy natural hacer mi propio negocio y no le veía ninguna barrera de entrada al graduarme de la universidad a entrar haciendo mi propio negocio. Es más, me parecía como la oportunidad de proponer algo nuevo, de proponer mi propia forma de hacer las cosas y de hecho por eso mismo traté como que de mantenerme al margen a los inicios de lo que mis papás estaban haciendo para poder encontrar esa esencia de cómo trabajo yo y qué puedo proponerle yo de nuevo al mercado. Todavía la estoy buscando, obviamente, pero es esa búsqueda constante de encontrar una forma de trabajar que te haga original a ti al momento de proponer cosas nuevas, sean productos, sean experiencias, sean diseño gráfico, sea diseño de redes sociales, lo que se te ocurra. Pero digamos que ese llamado al emprender es simplemente ese hambre de crear algo nuevo, de probarse a sí mismo, de derrumbar sobre todo los paradigmas que tiene la sociedad de que tú puedes o no subsistir o generar un ingreso a través del diseño en Colombia. Entonces,
digamos que fue un reto y fue simplemente natural para mí el tomar esa oportunidad que se me iba dando inicialmente e irla preformando a la forma de la manera que más me gustaba a mí, que era meterle un concepto o tratar de generar una educación en el cliente que iba entendiendo, apreciar lo que es un concepto de diseño y en base a eso empezar a proponer diferentes puntos de contacto con los clientes que transmitan el mismo mensaje. Esa era mi historia en ese momento y por eso fue que empecé a emprender. Gracias, Daniel. Bueno, y en el caso de Jesús, más allá de las vaquitas, ¿cuál fue el elemento del emprendimiento en el caso tuyo? El disparador. El disparador, sí. Bueno, pienso que puedo definirlo como la pasión interna, de querer mostrar algo. Yo quiero, desde mi punto de vista con Estuario, democratizar el diseño, de que el diseño no lo vean como un valor agregado como lo ve la mayoría de la gente aquí en nuestro país, sino como un estilo de vida, como algo importante para la sociedad. Entonces, para mí es eso, el disparador fue como la pasión de que, porque sobre todo al principio cuando tú estás arrancando, tú no ves nada y a veces hay muchas situaciones que te pueden bajar el ánimo y lo que va a permitir de que no baje el ánimo es la pasión, es de lo que estás hecho internamente y de la fe, que es muy importante también porque tú es creer en algo que todavía no ves nada. Como les contaba ahorita, cuando estaba, después de haber ido ya a 2 ferias y tú todavía nada que vendes y la plata se está acabando y de repente, pum, te sale algo y te da como un oxígeno y después otra vez vuelve y te vuelve ese momento y así es como una montaña rusa, por decirlo así, de muchos subes y bajas. Y bueno, en todo momento hay que aprender, tanto en los momentos donde estás abajo como en los momentos que estás arriba, todo momento es importante. Entonces, para mí el disparador siempre ha sido la pasión. Yo a diario estoy dándome gasolina porque no soy un robot, soy un ser humano y entonces tengo momentos también donde estoy triste, tengo momentos donde estoy desanimado, tengo momentos donde puedo estar aburrido de esto, pero es solo cuestión de unas horas o de un día, al día siguiente otra vez tengo gasolina y vuelvo a ponerme el traje de emprendedor. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Sí, muy interesante. Esa parte del traje de emprendedor todos los días, ¿no? Todos los días hay que levantarse. Bueno, y Juan José, que estabas en tu clima de confort, imagínate, un joven recién egresado, trabajando en una empresa, ¿cierto? Recibiendo su sueldo, no sé, quincenal, mensual. ¿Cuál es el disparador para hacer de eso, Ana? Total, no, yo creo que fueron varios momentos, ¿sabes, Libardo? Y sí, no, uno está en la comodidad definitivamente, pero como decía Jesús, esa pasión interna, esa pullita que te llega como de querer ya hacer algo propio, eso fue en primer momento. Sin embargo, cuando Ornamento empezó, pues yo le empecé como un hobby, en realidad me interesaba la parte de las artesanías y las manualidades, pero no lo había visto todavía como un emprendimiento. Y llegó un momento en el que me lo hacían ver como, empezaron a relacionar mucho lo del emprendimiento como algo muy informal, como algo que no podía llegar a ser, no sé, bien establecido, grande, ni crecer, como algo muy básico. Entonces, como también ir en contra de esa opinión llegó como que listo, y uno como diseñador también tiene de pronto ese plus de identificar en el mercado las necesidades que hay dependiendo también de los productos que uno quiera diseñar. Entonces, pudimos identificar que sí, efectivamente, este gusto, este hobby, a esto le podemos sacar dinero a través del diseño. Entonces, podemos hacer el emprendimiento, mostrar que el emprendimiento es algo serio, es algo que puede generar. Y cuando hablo de generar, pues también lo decía Jesús, o sea, al principio de esta vaina, mira, nosotros digamos que formalmente empezamos en marzo de 2019 y hasta el sol de hoy ninguno de los dos, ni mi socio, yo ha cogido un solo peso para nuestros gastos. O sea, todo ha sido de nuestros ahorros,
pero todo lo que ha entrado a la empresa, todo se ha reinvertido en el local, en las máquinas, en los hornos. Entonces, sí es un crecimiento constante, sí, independiente. Entonces, cuando uno se pone bacano eso del traje del emprendedor, porque en verdad ese es con el que yo me levanto y me acuesto todos los días y yo me acuesto pensando en mañana qué voy a hacer para mi negocio y me levanto pensando en mañana qué también, y entonces siempre es como esa necesidad constante de ir avanzando en lo tuyo. Entonces eso siempre, pues desde el principio fue el disparador, como el hacer algo propio, y que es lo que hoy en día me sigue motivando, es todos los días querer que esto que yo estoy haciendo siga y siga y siga creciendo, y también romper ese paradigma que tiene el emprendimiento de ser algo informal. O sea, eso me parece, perdón, pero ridículo que la gente, o sea, se imagine que el emprender, ganar, o sea, no sé, como vivir del día a día y esas cosas, no sé, lo ven como algo demasiado informal, y el emprendimiento es algo totalmente profesional, es algo que te exige aún más, y que si lo vas a hacer en serio, te va a exigir aún más que trabajar en una empresa, por más grande que sea. Entonces, sí, el disparador ha sido siempre ese, el fuego interno también que dice Jesús, y emprender para adelante con eso. Perfecto, bueno, atendiendo nuevamente, los invitamos a que todas sus preguntas, dudas, sus inquietudes, pues nos las planteen a partir del chat. Aquí les presento una página, pues me preguntaba Jorge Cherry acerca de cómo podría llegar a tener o conocer acerca de estos emprendimientos, ¿no? Entonces ahí pueden ver, a nivel de Instagram, pues están y aparecen en esta presentación, Ornamentos Ceramic Lab, ¿cierto? Que es de Juan José. Estuario.co, que es de Jesús, y pues tenemos una presentación de Instagram que pues creo que le va a llegar de añoranza a Daniel, ¿no? Que es la de Mulato Diseño, ¿cierto, Daniel? El mulato, así le decían, el mulato. Bueno, bien. Bueno, nuevamente, como les digo, pues estamos atendiendo a sus preguntas. Por ahí tenemos una pregunta que prácticamente como adivinaron la siguiente pregunta, ¿no? Y nos la hace Jesús Alfaro, el profesor del programa. Dice, bueno, ustedes, con respecto al programa de diseño industrial, ¿qué creen que les aportó, no? O sea, ¿qué destacan del programa frente a su experiencia de vida, ¿no? Frente a ese ejercicio que ustedes tienen hoy en día? Nuevamente repito la pregunta porque creo que Jesús no estaba. Bueno, entonces, continuando con las preguntas que nos hacen aquí, pues las personas que nos están acompañando, tomo la pregunta del profesor Jesús Alfaro, ¿no? Dice, ¿qué creen ustedes que les aportó el diseño industrial? En este caso, pues, ustedes son egresados de este programa, con respecto a esa experiencia de vida, con respecto a ese profesionalismo que están ejerciendo, ¿no? Cuéntenos. Bueno, arranquemos con Juan. Bueno, a mí algo que siempre me ha quedado de la carrera, y sobre todo universidad, es el que aprendí pues a transformar, ¿sí? a traducir, digamos, las quejas o las necesidades de la gente en cosas tangibles, en servicios, en productos, como lo quieras llamar, pero es como, a mí me gustaba mucho el enfoque, digamos, el enfoque humano que tiene el diseño industrial en la universidad, porque es totalmente centrado en el usuario, es totalmente tanto, y como uno, a mí me gusta, pues yo de las electivas combinaba mucho con diseño la parte de psicología, atención y percepción y esas cosas, y como uno en el diseño juega mucho con la mente de las personas. Eso es de lo que más me gustó, la verdad, en la universidad, de ese enfoque. Perfecto, Juan José. Bueno, y Jesús, cuéntanos. Bueno, a mí lo que más me aportó la universidad, la escuela de diseño, fue el tema de la comunicación de los productos. O sea, todo lo que fue factores humanos, taller 4, taller 7, se puede decir que fueron las bases mías que me ayudaron en este momento ahora que estoy fuera de la escuela. Fue esa parte, como el tema de la comunicación del producto, de que es importante saberlo comunicar, y esa parte me pareció bastante importante. Pienso que es el plus, bueno, es uno de los tantos que tiene nuestra escuela.
Y bueno, sumado a eso, todas las ayudas tecnológicas como las visualizaciones 3D, el diseño gráfico, que también en algunas electivas nosotros lo damos, y también el tema de... Aló, Jesús. Aló. Bueno, se nos cayó este momento de Jesús. Ya inicia nuevamente. Sí, Jesús, ¿te escuchamos? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bueno, como les estaba contando, la comunicación de los productos, la comunicación eficaz. Me acuerdo que eso era una de las cosas que a mí siempre me enfocaban los profesores, y bueno, eso a mí siempre me pareció muy importante desde la academia. Perfecto, Jesús. Bueno, y Daniel, o sea, Daniel que le ha tocado enfrentarse, pues de los conferencistas que tenemos, que le ha tocado enfrentarse fuertemente a todo lo que tiene que ver con diferentes academias, ¿no? También con diseñadores también de otras fronteras. Cuéntanos, ¿qué te ha servido todo esto que aprendiste aquí en este programa? Yo creo que lo que más me ha servido a mí era lo que estábamos hablando antes de que comenzara la conferencia, y es ese callito que te va sacando la universidad al momento de hacer una entrega y pasar a la próxima. Es como esas ganas que te surgen a ti al terminar un proyecto, y por ejemplo, cuando yo terminé Factores Humanos, me acuerdo que una clase que nos marcó a todos, y seguro de que lo sigue marcando. Cuando terminamos esa clase o cualquiera de los talleres, siempre terminaba con el afán de que viene el próximo taller y me faltan 6 más, me faltan 4 más, y estoy escuchando lo que está pasando en el taller de arriba y cómo lo haría yo, y esa curiosidad de estar constantemente educándote, buscando nuevas cosas, estudiando nuevos procesos, estudiando nuevas formas de hacer lo que ya estás haciendo para poder avanzar rápido, porque si no, simplemente siempre vas a producir el mismo resultado. Si tú no estás actualizándote, ni aprendiendo nuevos programas, ni aprendiendo nuevos procesos, idiomas, recursos, todo lo que estábamos hablando, que la universidad simplemente se convierte en un bloque grande para poder desarrollar todo eso, no vas a avanzar. Entonces, sí, lo que me dio la universidad es la necesidad de estar teniendo 3 cosas aquí para estar leyendo, alimentándome constantemente, viendo cosas en internet, trayendo cosas nuevas a la mesa del departamento de mercadeo como en el que estoy ahora, y siempre estar motivado y con hambre de hacer algo más. Cada vez que me llega un proyecto, yo tengo un problema, y eso es un problema que te genera la Universidad del Norte. No, pero quiero decirlo. Positivos. Termina siendo mi valor en la empresa en la que estoy ahora mismo. Y es que a mí me dicen, hey, Daniel, por ejemplo, ahora me dijeron, Daniel, tenemos que desarrollar el contenido visual para todos los webinars que vamos a presentar en el mes de noviembre. O, Daniel, tenemos que empezar a ver cómo empezamos a meter nuestro catálogo de iluminación en Dialux, que es un programa internacional para poder venderlo a nivel masivo. Hey, son cosas que yo me tengo que entrenar para poder terminar haciéndolas, pero si yo empiezo a decir no porque todavía no lo sé hacer, o no porque me va a llevar mucho tiempo, ¿dónde voy a llegar? Pero si yo digo sí, tengo claro que tengo la noche por delante y que tengo todas las ganas de poder sacar ese proyecto adelante y que lo voy a lograr. Entonces, digamos que me malacostumbró la Norte a encontrar una solución para ese problema que tanto me frustraba, pero a crear ese callito que me hace estar seguro de que cualquier proyecto que me va a poner en la bandeja yo lo voy a sacar adelante y no lo va a tener ningún miedo. Eso es. Bueno, bien, me gusta eso, o sea, realmente sí, eso lo ve uno y lo ve cuando uno los toma desde el primer semestre y lo va observando, que es la capacidad que tienen para el reto, ¿no? Y eso aquí lo estamos viendo aquí. Como hablamos, es un claro ejemplo. Bueno, pregunta Mariana Márquez. Dice ella, teniendo en cuenta mi clase de estética, pregunta,
¿Creen que es importante la sensación y percepción en su proceso de diseño? Bueno, ¿quién? Jesús, cuéntanos. Bueno, pienso que sí, es importante la sensación y percepción, es importante. Yo le agregaría que es importante mirarlo con respecto al mercado, porque nosotros cuando diseñamos para la gente, no diseñamos para nosotros. Obviamente uno como diseñador eh, mira cómo está el mercado, qué tendencia puede venir y a veces uno logra como de pronto adelantarse a eso que espera la gente. Pero ahí sí es importante que el cliente tenga esa percepción que haga clic con lo que tú le estás mostrando desde la estética del producto. O sea, que la persona se sienta conectado con eso, con esa estética. O sea, ahí es clave la percepción que tú puedas generar. Perfecto, Jesús, qué bien, muy bien. Bueno, y Juan José, cuéntanos, con respecto a tus propuestas cerámicas. Sí, estaba pensando, se aplica totalmente a mis productos en cuanto a la sensación y percepción. Como decía Jesús, nosotros estamos diseñando para personas, entonces hay unas cuestiones muy básicas que uno tiene en cuenta pues en el diseño, lo que son por lo menos las proporciones, las medidas, las capacidades, sobre todo en los productos que manejamos, por lo menos yo aquí tenía para mostrarles, por lo menos las tazas que nosotros manejamos. Nuestro concepto es muy geométrico, es un diseño que pues se sale de pronto de lo tradicional en cuanto a la cerámica, y lo que buscamos también es romper visualmente, digamos, lo común en cuanto a la percepción que tienen las personas de la vajilla. Entonces, independientemente de que esto sea muchas esquinas, muchas aristas, muy geométrico, sigue siendo el mismo material artesanal, sigue siendo pues algo muy artístico, algo muy, sin embargo, hecho a mano, pero que pues cambia la percepción que tiene la persona de pronto de una taza, de la forma que toma café. Nosotros hacemos, digamos, por lo menos tazas de chocolate grandísimas que parecen una taza de sopa. Entonces, también para la gente, digamos, nuestro concepto pues, principal es la personalización de la cerámica. Entonces, para las personas es muy fácil con nosotros plasmar de pronto sensaciones y percepciones que tienen tener sus piezas, ¿sí? Nosotros, digamos, vamos muy de la mano con la persona a lograr plasmar en la pieza lo que ella quiere, lo que ella desea. Y como diseñadores tenemos esa habilidad de traducirlo en texturas, en colores, en acabados, en formas, y bueno, eso es lo que digamos, lo que utilizamos como sensación y percepción en nuestros diseños. Bueno, y en el caso de Daniel, que pues estamos, en su caso, que estás estudiando cálculo de iluminación de interiores, entonces háblanos acerca de la percepción y lo que nosotros trabajamos, bueno, hablando de mi experiencia actual, con 3, digamos, niveles de percepción para poder preconfigurar un espacio de trabajo. Nosotros tenemos niveles para el trabajo. Yo hago pues, proyectos para clientes a nivel internacional, las ferias y nuestros showrooms. Y volviendo al tema de percepción, es muy importante poder saber qué es lo que quieres que pase en estos espacios o con este tipo de productos. Tener un brief bien planteado, tener unos objetivos bien planteados y un discurso, sobre todo una historia que conecte cada una de esas sensaciones que tú quieres hacer al cliente vivir dentro de ese espacio, dentro de ese universo que es un producto, para poder transmitir un mensaje. Entonces, nosotros trabajamos con 3 ingredientes principales a nivel funcional, que es la iluminación, la acústica y el sentido de la biofilia, para poder generar un espacio de confort dentro de una oficina en el que puedas estar concentrado, en el que tengas los niveles óptimos de iluminación para poder trabajar o relajarte, en los que puedas sentirte cómodo en tu hogar, conectado con cosas como las plantas, con motivos inspirados en la biofilia, que simplemente genera un confort en nosotros por el simple hecho de ser
seres humanos y seres vivos. Entonces, digamos que volcando eso al diseño de interiores, para poder generar esas sensaciones, esos mensajes, para poder transmitirlos, vuelvo y recalco, es muy importante definirlos antes de tan siquiera comenzar a diseñar, para que tu cabeza ya quede conectada con ese espíritu, con ese concepto, con esa idea que va a generar todas esas alternativas y todas estén enfocadas en un solo universo. Bueno, y por último, les pregunto, bueno, acá dice Carlos Daniel Ruiz, dice, teniendo en cuenta mi clase de estética, ¿creen que la cultura barranquillera promueve el diseño y el arte como una forma viable para emprender? No solamente eso, sino también les preguntaría con respecto a esto, en el contexto como tal es importante para diseñar, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de Carlos, o sea, el hecho de haber estudiado diseño industrial en este caso, en la Universidad del Norte de Barranquilla, eso le permite que ustedes tengan un elemento de valor o tengan ese sabor o tengan esa chispa que hace que sus propuestas tengan un toque diferente. Bueno, yo quiero decir algo, que o sea, Barranquilla, como tal Colombia, es difícil para el diseño industrial, para el diseño en general, y Barranquilla también, pero me parece que Barranquilla es muy de moda, ¿sí? O sea, Barranquilla siempre está siguiendo la moda, pero en mi opinión como diseñador nosotros tenemos una responsabilidad que es educar a la gente a través de nuestros propios diseños. Está bien que hay unas tendencias y unas exigencias del mercado, pero digamos que nosotros también tenemos la habilidad y la oportunidad como emprendedores al tener, digamos, la opción de proponer sin límite en el mercado con nuestros productos y es eso, educar a la gente en cuanto a, pues, sí, gustos, formas, colores, como lo quieran ver, pero sí brindarle a la gente que de pronto, porque los clientes, cuando uno ve en realidad, ellos ni siquiera saben lo que quieren, ellos llegan a decirle, no quiero algo cuadrado que me sirva para dormir, pero entonces eres tú el que te toca sacar la medida entonces de la cama, qué colchones, qué cuarto va a caber, entonces, por lo menos, sí, en el caso de un mueble como los que hace Jesús. Entonces, yo creo que va más en uno como diseñador y no en el contexto donde uno diseña, la labor y la responsabilidad de educar también al mercado a través de nuestros propios productos. Entonces, eso. Perfecto, Juan. Bueno, Daniel, cuéntanos. Bueno, yo creo que hay dos cosas de las que quisiera hablar a partir de esa pregunta. Tres, perdón. Por un lado, la cultura, como eje fundamental para poder generar una propuesta de valor única basada en nuestros fenómenos culturales. Eso es innegable, lo tiene cualquier sociedad y nosotros no somos una excepción, por lo contrario, somos algo único a nivel mundial en el que mezclamos tres culturas esenciales como la son la cultura africana, indígena y española, y en Barranquilla con toda esta migración que se dio con las guerras mundiales, mucha más influencia extranjera tenemos, lo que nos hace mucho más únicos y lo que nos da un universo infinito para poder diseñar y generar nuevas propuestas a partir de eso. Segundo, sí, es difícil proponer nuevos productos como diseñador dentro del mercado colombiano. Yo creo que es un reto que cada diseñador tiene en sí para poder encontrar un balance dentro de lo que son las propuestas de diseño y la investigación y el desarrollo y el sostenimiento de una empresa a nivel económico. Nuestra base y nuestra forma de pensar siempre se enfoca en lo que es el I+D, la investigación y desarrollo de nuevos productos para poder generar propuestas en un mercado. Pero eso sin la mano de un comportamiento administrativo y una generación de ventas que te logren mantener un equipo que te está generando nuevas alternativas en el mercado, no es posible. Entonces, digamos que es algo que también sería una sugerencia de mi parte,
tenemos que generar mucho más acercamiento con la escuela de administración para poder en realidad dar las herramientas a un profesional de que salga al mercado y sepa qué hacer y no simplemente cómo hacerlo. Y tercero, ¿qué me hace único como diseñador, más allá de poderme inspirar en lo que mi tierra simboliza? Es ese espíritu de costeño, ese espíritu como lo hace unos años leí sobre un diseñador barranquillero que trabaja en Alemania, que se hace llamar a su agencia Corroncho. Este man está diseñando cosas con empresas grandísimas a nivel mundial, pero su esencia simplemente se basa en poder generar un servicio tú a tú con clientes que pueden ser Nike, con clientes que pueden ser Microsoft, con cualquier tipo de clientes para encontrar una afinidad y un vínculo en el que puedas generar una comunicación con el cliente que pueda ser asertiva. Hey, ¿quién mejor que un costeño para poder generar una relación amistosa con una persona y para poder generar empatía a través del diseño de un producto? Y por otro lado, que es el mensaje que siempre llevo, es quién trabaja más con colombianos, o sea, quién le mete más el pecho y quién valora más un trabajo o quién valora más una oportunidad con un colombiano y un colombiano diseñador que está en ese mercado que es tan difícil de sobrevivir. Yo creo que es muy difícil competir con nosotros sencillamente en un mercado internacional si nosotros en verdad podemos llegar a posicionarnos ahí. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Bueno, y Jesús, cuéntanos de tu experiencia. Bueno, en mi experiencia en nuestra cultura barranquillera, en el caso de los muebles, digamos, es cierto lo que contaba Daniel de que somos una mezcla de muchas culturas, tenemos muchas influencias de árabes, europeos, alemanes, de diferentes culturas. Yo siempre he visto a Barranquilla como un tutti frutti, donde hay una mezcla de todo un poco. En el caso de los muebles, que es en el mercado en el que yo estoy, pues en estos 4 años he visto mucho que influye bastante como la tendencia que está en la ciudad, en lo que tenga el otro. Casi siempre se busca, por ejemplo, cuando me llega un cliente y me muestra un espacio y me dice, bueno, quisiera que me diseñaran los muebles de esta casa o de este apartamento. Cuando tengo ese primer acercamiento con el cliente y bueno, comienzo a preguntarle como qué es lo que le gusta, qué quisiera que fuera cada espacio, y me comienza a mostrar referentes de pronto de un amigo o de una casa que visitó donde le gustó algo puntual. Entonces ahí uno como diseñador primero busca obviamente proponerle algo diferente, pero hay ocasiones en las que uno de pronto no te puede salir mucho de lo que ya él tiene en su mente, porque ya vivió una experiencia con eso que te está mostrando. Entonces, en ese sentido sí cuesta a veces como sacar a la gente como de la moda, de la tendencia, como lo que decía Juan José. Pero yo digo que eso es cuestión de tiempo, porque en el caso de nosotros hemos ido haciendo como una transición y la idea es buscar llegar a un punto donde Estuario sea el referente y no tengas que pensar en que tus muebles tienen que ser como los de otra persona, sino que con lo que es Estuario tú puedas crear ese espacio, crear esos muebles y así pues obtengas un toque único. Entonces pienso que sí, en el tema de la cultura barranquillera es difícil esa parte porque yo tuve ese choque al principio de que estaba como casado con un estilo. Y ese estilo estaba teniendo mayor aceptación en ciudades como Medellín, Bogotá, donde de pronto las personas son como más libres. El apartamento, por ejemplo, en Bogotá de una persona va a ser muy diferente al de otro, o sea, es muy difícil que se repita los mismos estilos, la misma paleta de colores, la misma forma, porque allá la gente es más libre, es como no le importa el qué dirán o que le tienes que mostrar al otro
que tus muebles tienen que verse lujosos, no, es simplemente lo que me haga feliz a mí, lo que me guste. Entonces eso sí lo he notado acá, que la gente se va como por una misma línea, no todo el mundo, porque no es así siempre, pero en su gran mayoría, y eso ahí es clave porque tú tienes que tener claro de que tienes que ser autosostenible. Entonces a mí me pasó porque yo tenía una línea y me di cuenta de que, hombre, es mejor que cambie, busque con lo que está la línea de diseño del mercado y de pronto poco a poco le voy metiendo ese toque de vestuario que quiero que tenga y va a ser cuestión de tiempo donde ya se vuelva como un referente de algo diferente a todo lo demás. Bueno, bien, bueno, ya para finalizar una última pregunta que es interesante, pues ya ustedes no solamente como egresados, sino también como diseñadores que están metidos en la corriente y son generadores de ella misma también. ¿Cómo visualizan ustedes el diseño en Colombia? ¿Cómo visualizan el diseño a nivel del Caribe colombiano? ¿Cómo ven que va a tener esa proyección? No sé, Daniel, cuéntanos tú que tienes una visión ya desde otra esfera. Como el diseño colombiano. La verdad, veo una estrella grande alumbrando durísimo en Medellín. Siempre Medellín fue como desde el 2015 una guía como que aquí tenemos que evolucionar en Barranquilla para lograr ser como Medellín. Y ahí fue por eso me encontré en esos espacios con Jesús también y con diferentes personas y es como cómo le cambiamos la mentalidad al barranquillero para que en verdad consuma diseño y sepa apreciar lo propio, pero es algo tan cultural el hecho de valorar lo que viene del extranjero en Barranquilla que se considera algo muy natural. Tenemos una influencia de Estados Unidos buena y horrible en lo que son los interiores de hogar, como estaba diciendo Jesús. Es una pesadilla luchar con las telas blancas, el mismo acabado, el mismo, sí, todo lo mismo. Pero bueno, volviendo a cómo veo el mercado en Barranquilla, lo veo demasiado prometedores, que es como que todo está en bandeja de plata, estamos al lado de Estados Unidos, tenemos los mercados ahí mismo para poder salir desde Barranquilla hasta Estados Unidos, a Europa, como estábamos viendo esta mañana con Tucurinca. El paso es simplemente tuyo, en verdad, ponerte la camisa de creer en ti y sacar las cosas adelante para poder romper esas barreras que son los que nos dejan avanzar de alguna forma. Entonces, contenido enriquecedor infinito, o sea, en Barranquilla cada esquina es un cuento y cada cuento son 10 personas y ¿me entiendes? O sea, cada historia se vuelve algo tan enriquecedor y de hecho eso conectando con lo que menciona García Márquez de lo entretenida y lo ficticia o mágica que es nuestra realidad, se vuelve algo que te lleva a ti a tener un universo de ideas increíble y un universo de alternativas de cosas por proponer que terminan siendo completamente únicas en un mercado internacional a toda costa. Perfecto, qué buena respuesta y pues nos da ese anhelo de seguir creciendo, ¿no? Y bueno, y paso a Juan José, que Juan José había explicado algo, va a comentar algo acerca de educar, ¿no? Que va en relación con lo que estaba comentando Daniel. Cuéntanos. Me parece que estamos en ese momento, Libardo. Nosotros ya digamos que por generaciones, vamos a irnos por ese referente, nuestras generaciones, ya nosotros somos los que estamos tomando la batuta aquí en cuanto al diseño, en cuanto a las propuestas que le hacemos al mercado, ¿no? Y entonces estamos en un momento donde tenemos que aprovechar que nosotros somos los que estamos, en el caso de Jesús, haciendo muebles, en mi caso haciendo cerámica, en el caso de Dani, la parte del mercadeo, sí, de nosotros proponerle esas cosas que para nosotros pueden ser, digamos, la forma de educar a las personas para que se vuelquen a valorar el diseño propio.
Entonces también tenemos que, por más maluco que sea, utilizar esas herramientas que tenemos ahora por lo menos de moda, que todo el mundo quiere usar lo que usa fulanito porque es fulanito. Entonces también, o sea, nosotros valernos de pronto utilizar nuestros diseños propios, por lo menos Tucurinca, ellos lo primero que hicieron fue sacar eso de aquí. Y ya cuando vieron, entonces la gente en Colombia empezó a ver que ya en Miami estaban, que no sé qué, entonces, entonces yo también quiero la silla esa aquí, que es la misma silla que usaba mi abuela en Santa Marta hace no sé cuántos años. Entonces, estamos en ese momento en donde a nosotros tener el sartén por el mango, de nosotros ser emprendedores, de nosotros poner nuestras ideas propias sobre la mesa, de darle la oportunidad a la gente de que las pruebe y educarlos de que eso es mucho mejor y tiene mucho más valor que lo que queremos copiar de afuera. Sí, no está mal, o sea, para gustos hay colores, como te decía, pero estamos en el momento, digamos, clave para educar a la gente. Las generaciones están cambiando. Sí es cierto que Medellín como referente de diseño es en Colombia y por las mismas mentalidades de las personas, de la sociedad, pero está tornando, está cambiando. Nosotros también en Barranquilla digamos que ya es mucho más, por lo menos hace unos años, me acuerdo, estaba la moda de la canción esa, La Pupileta. Entonces aquí en Barranquilla, entonces ahora está el pupi que se cree coleto y baila champeta y va a las verbenas. Entonces, ¿sí me entiendes? Es una forma de educar, por más maluco que sea por moda, pero es una forma de educar y que tenemos que valernos como diseñadores y usar para enseñarle a la gente, usar para cambiar los modos de pensar, y usar para generar nuevas propuestas y valores en el diseño. Perfecto, Juan, bien, bien. Y bueno, y finalizo en esta pregunta ya con Jesús, pues Jesús con su experiencia que ha tenido en su empresa, ¿no? Ha salido a Barranquilla con sus proyectos a nivel nacional y también internacional, ¿no? Cuéntanos, ¿qué observas? Bueno, yo observo muchas oportunidades. Yo en el 2018, cuando llevé la marca a la Feria del Diseño, al ser una feria como la feria más importante de Colombia, también es una ciudad donde hay una cultura de diseño como tal, donde la gente siempre está como motivándose. A mí me gusta de Medellín eso, como la energía que hay de querer mostrar, de querer echar para adelante, de atreverse a cosas diferentes, que siempre tú ves muchas cosas, te los ves a través de Instagram en otras partes y allá también se están atreviendo a eso mismo que está en otras partes del mundo. Yo recuerdo que una vez en esos 3 días de feria llegó un panameño, pero era también de descendencia italiana. Y cuando vio los muebles, un mueble en específico que yo había hecho en verde esmeralda con dorado, yo vine y llevé esa locura ya, porque en ese momento yo estaba con una indecisión que yo decía que yo leyendo blogs de otras partes decían que el verde en ese momento venía como en una tendencia y yo decía, no, ¿será que llevo las cosas nórdicas, natural con blanco, natural con gris, natural con... porque así aseguro que la exhibición la ve y tal. Y después yo dije, no, hombre, no, yo voy a llevar otros colores diferentes, una vaina rara para generar impacto, porque imagínate, voy a llegar a Medellín con la misma que va a tener todos los demás, entonces no estoy haciendo nada. Y me acuerdo que llegué a esa persona y cuando lo ve, primero pensaba que era de Medellín. Y yo le digo, no, somos de Barranquilla, entonces no sabía que era Barranquilla, entonces le comienzo a contar, nada, que somos una ciudad portuaria, ta. Y él comienza a manipular los muebles y abrirlos, y él en su momento me dice, no joda, me gusta el look, me gusta la paleta de colores y todo, pero te hago una recomendación, cámbiale los herrajes. Los herrajes que tienes son chinos, búscate unos herrajes europeos de mayor valor y pienses en exportar eso, ¿ya? Porque tienes una buena fabricación, todo, tienes muchas cosas bacanas, pero el herraje, en palabras nuestras, pelaba el cobre, ya, la experiencia con el mueble. Hasta ahí llegó todo. Exactamente, entonces a mí eso se me quedó muy grabado y 2 años después, hoy en día estamos buscando, ya hicimos una alianza con una marca que se llama Bloom para precisamente dar ese cambio.
Estamos capacitando todo el personal, diseño también está capacitándose para cambiar todos esos herrajes chinos y pasarlos a herrajes de esa marca. Las pinturas que vamos a cambiar todas las pinturas a pinturas libres de plomo, pinturas con certificación europea, de una marca italiana que ya nos visitó la semana pasada, que el distribuidor en Colombia está en Bogotá. ¿Y por qué nació esa necesidad? Primero porque me acordé de esa experiencia pasada y eso a mí me quedó como sonando en la cabeza. Y en parte lo hago también porque es esa hambre de mostrar de que aquí en Colombia sí se puede llevar ese producto afuera, porque uno escucha aquí gente que compra muebles traídos de Italia, de otras partes, y esperan 3 meses, 4 meses que llegue, y uno porque le dice 45 días pone el grito en el cielo. Pero como eso tiene una marca de afuera, entonces le genera estatus y cuando llega acá dicen, no, es que me los trajeron de Italia, que no sé qué, eso sí le da valor. Pero al nuestro, que es hecho aquí, que también no tiene nada que envidiarle a ese mueble, sí, mejor dicho, lo menosprecian. Entonces ahí es eso, quiero como salirme del molde y buscar dar a conocer nuestros muebles en otras partes, ya que en otras esferas, no estoy queriendo decir que tenga en contra nada, pero bueno, como le pasó a Shakira, tuvo que irse afuera para darse a conocer al mundo, entonces pienso que sí es importante dar ese salto de conocer en otras partes donde de pronto hay mayor desarrollo. Libardo, yo quisiera añadir una cosita. Sí. El panorama es completamente distinto al que era hace 10 años. Y yo veo, ahora que tengo la oportunidad de ir a Barranquilla cada tanto y ver ese cambio que se va dando paulatinamente en la ciudad, yo definitivamente sí veo un cambio a nivel en la industria y en el comercio, enfocado en proponer algo a partir del diseño para poder generar una diferenciación. Y a partir de esa necesidad a partir de esa necesidad y de esa tendencia era que nosotros nos enganchamos para poder generar un estudio de diseño en Barranquilla que viviera del diseño y no de la fabricación de algo, sino simplemente del intelecto de generar algo nuevo, una marca, un espacio. Productos no hicimos, pero sí hacíamos los muebles de los espacios para poder diferenciarte. Entonces, digamos que el emprendedor, el profesional o la persona que en realidad sí está buscando una diferenciación, sí tiene totalmente claro en estos días, a diferencia de hace 10 años, que tiene que proponer algo nuevo para poder entrar en el mercado, más con la influencia y la competencia extranjera que hay, porque de alguna otra forma, proponer algo nuevo y generar un precio bajo no es suficiente para poder competir. Entonces, cada vez veo esa necesidad más latente y ese fenómeno más implícito en la ciudad, en sus espacios públicos, en sus espacios privados, y yo la verdad que veo un panorama muy positivo para lo que es el comercio después de esta gran prueba que es la pandemia. Bueno, ya ahorita les voy a dar, como se hizo, unos últimos minutos para que ustedes pues se despidan de nuestros participantes y se despidan, y también como estamos dentro del primer evento que tiene que ver con emprendimiento, pues también que les den un consejo, ¿no?, acerca de emprender, ¿no? Que les dé un motivo, un aliento para poder emprender, ¿no? Los dejo. Entonces, si quiere, iniciamos con Juan José. Bueno, muchas gracias, de verdad, Libardo, Miguel, y bueno, el departamento de diseño por la invitación, a Daniel y a Jesús también por compartir aquí un rato. Bacano, hace rato no nos veíamos, pero bacano que la universidad esté ofreciendo estos espacios para mostrarle a la gente y bueno, en especial a los diseñadores industriales que sí hay salida, ¿sí? Que es el querer hacer, ¿no? O sea, para mí el emprendimiento es el significado natural de la palabra, o sea, empezar a hacer algo. Cuando tú emprendes, tú estás empezando a hacer algo por tu cuenta.
Entonces, todos los días motivarte a ti mismo a que es algo propio, que es algo tuyo, que es algo que tienes que valorar simplemente porque le estás poniendo una parte de ti todos los días. Es una relación que uno hace, digamos, en este caso con tu empresa, en donde todos los días tienes que aportarle algo. Entonces, mi consejo en verdad para los emprendedores, los que ya empezaron, los que van a empezar, es que todos los días piensen qué le pueden aportar de nuevo a su empresa, a su emprendimiento, a su sueño, y bueno, y para adelante, y lo que necesiten también, Ornamento Ceramic Lab, aparte de cerámica, nosotros somos 2 diseñadores industriales también, muy abiertos a lo que necesite la gente, ¿sí? Entonces, escríbanos, contáctenos, cualquier cosa que necesiten, estamos ahí disponibles. Perfecto, Juan José. Bueno, y Jesús, ¿qué les dice a nuestra audiencia? Bueno, yo quisiera hablarle a toda esa comunidad de diseñadores, arquitectos, a los que tampoco son diseñadores o arquitectos o que tengan que ver con las industrias creativas de arquitectura, a que sí se puede dar a conocer nuestro trabajo. Hay que darle valor a lo que nosotros hacemos, a lo nuestro. Tenemos muchos ejemplos dentro de nuestra ciudad, como lo es el caso de Tecnoglass, que es una empresa que vende el 95% de su producción, creo, lo vende a nivel internacional. Y bueno, hoy en día la globalización, lo que son las redes sociales, el internet, permiten que tú puedas vender cualquier cosa a nivel internacional. La barrera es uno mismo el que se la coloca. Y bueno, yo invito a todas esas personas que de pronto están empezando a que se arriesguen, a que tomen la decisión de lanzarse, que seguramente al principio van a vivir muchas situaciones que te van a hacer dudar, pero si eres constante, si eres perseverante, seguramente vas a ver la luz al final del túnel. Y bueno, también a los que de pronto no tengan esa llama de emprender, que le den también su valor a su trabajo, que sean constantes en esta búsqueda, porque esto es una comunidad pequeña, no todo el mundo es diseñador industrial o arquitecto, como lo de pronto lo tenemos en otras ramas, como los médicos, como los abogados, como los administradores de empresas, que son más personas. Entonces, eso también es una gran oportunidad, ya que somos pocos, y es importante que los que estemos busquemos unirnos. Eso es una de las cosas también que aprendí de la cultura de Medellín, que incluso hasta en algún momento lo hablaba con Daniel allá, y veíamos esa diferencia de que allá, por ejemplo, el que tenía una marca de muebles tenía las lámparas. Por ejemplo, yo vendía muebles y las lámparas eran de Daniel. Yo en mi stand tenía las lámparas de Daniel, pero tenía las cerámicas de Juan José. Y ibas al stand de Daniel y Daniel tenía productos míos, y ibas al stand de Juan José y también tenía. Entonces, juntos se ayudaban. Eso es algo que también tenemos que aprender de otras culturas, a darnos las manos entre colegas, porque si nos damos las manos entre colegas, podemos llegar a algo más grande juntos, y así va a llegar muchas personas de diferentes partes. Entonces, yo les quisiera compartir esa parte de que no haya egoísmo, que busquemos ayudarnos los unos a los otros, que seguramente se van a ver los resultados. Perfecto, Jesús, gracias. Y bueno, Daniel, te dejo. ¿Qué comentas? ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, primero que todo, darles gracias a ustedes nuevamente por generar este espacio, Leonardo, y a Miguel y a todas las personas que están detrás de esto. Yo estoy seguro que de aquí van a salir cosas muy, muy buenas. De la conexión de los egresados con la carrera van a salir cosas muy, muy buenas, y de la conexión entre egresados y egresados también es algo que estamos tratando de hacer incluso desde que nos graduamos, pero nunca lo logramos. Yo me acuerdo que hasta hicimos un par de reuniones para hacer un colectivo, pero las necesidades y el hambre de cada día, de cada uno de los proyectos, y el afán nos desvió de eso.
de pronto ya es una segunda ocasión para lograr hacer eso y estoy seguro de que va a ser algo muy fructífero. Y bueno, como consejo, lo que les doy yo es nunca dejen de ser curiosos. Yo, antes de empezar esta charla y cuando vi el correo de Miguel Vaca diciéndome que iba a ser Juan José y Jesús, las personas con las que iba a compartir el panel, dije, joda, me acordé de ese grupito, no de nerds, ni de pelados aplicados, ni del que más estudió y mejores entregas hizo, sino ese grupito de pelados curiosos que nos peleábamos la fila en Cátedra de Europa por poder entrar a ver qué iba a venir de afuera. Y somos nosotros, y somos las personas que hemos mencionado, y somos esas personas que siempre estaban curiosos ante algo nuevo. Entonces, volviendo atrás, hace 8 años, me doy cuenta de que básicamente lo más importante, nunca dejarse desmotivar de nada ni de nadie, sobre todo nunca compararse con la trayectoria que otras personas llevan en su camino. Las cosas se pueden ver muy, muy lejos, pero la verdad implican solo trabajo fuerte. Y para eso quiero compartir una imagen que tengo aquí de una charla que organicé hace poco para unos estudiantes, y es: confía en tu camino. No sé si están viendo ya la pantalla. Construye tu ruta. Tu vida profesional va a ser, estoy 100% seguro, como este camino que estás viendo aquí, una curvita en la que ves los 10 metros de más adelante, pero que al dar la vuelta en la curva no vas a saber qué pasar, pero tienes que seguir con las luces prendidas y con el motor prendido, tirando para adelante, porque tienes que estar seguro de que dando la vuelta de esa curva algo mejor y algo bueno va a pasar. Entonces, bueno, mi invitación es a eso: nunca dejen de ser curiosos, siempre manténganse trabajando, sacando las ideas adelante. Si están en vacaciones, saquen algo nuevo, invéntense algo nuevo, así sea rayar la pared de su casa, pero manténganse constantemente creando y confiando en sus ideas para que eso se vuelva un proceso natural en el que ustedes simplemente están creando y creando y creando, y se vuelve algo tan fácil y divertido que tus días como diseñador se vuelven algo muy emocionante y enriquecedor. Eduardo, estás en un minuto. Bueno, muchas gracias nuevamente a Daniel Múnera, a Juan José Zapata y a Jesús Andrés Rubio, ¿no? O sea, realmente son experiencias de vida. Y aquí podemos ver realmente el talento de nosotros. O sea, vemos en nuestros egresados esa capacidad racional, esa capacidad mental, esa capacidad emocional, ¿cierto? Con las cuales han egresado y también que han sabido madurar, ¿no? Entonces, espero que haya sido de gran interés también para los que nuevamente preguntaban acerca de cómo contactarlo. Pues les coloco aquí la imagen, o sea, la imagen de Instagram, ¿sí? De ornamento, design y vestuario, pues para que lo tengan en cuenta, para que se comuniquen con ellos. También me permito invitarlos para mañana mañana vamos a tratar otros temas. O sea, muchos preguntaban, bueno, es interesante estas charlas se vienen dando en el programa desde hace mucho. Mira que estamos ya en el 5º encuentro de diseño, ¿no? Y no solamente en el segundo semestre del año, sino también en el primer semestre, pues contamos con esto. Mañana tenemos la charla que va a estar centrada en todo lo que tiene que ver con productos y servicios. En la primera hora vamos a tener a Steven Visser. Va a tratar un tema súper interesante que nos ha tocado a todos los diseñadores a nivel de la academia, ¿no? Que tiene que ver con el orden en un mundo caótico, ¿no? Y él va a hablar acerca de la teoría de la Gestalt y la percepción del diseño. Muy interesante este tema, desde lo que tiene que ver ya en un plano más profesional. Y después tenemos a otro egresado nuestro, Pablo Soto, que va a hablar acerca del criterio y autoconfianza diseñando para empresas. Entonces, pienso que esas dos temáticas pues continúan, ¿no? Continúan lo que hemos manejado en este día y que hemos podido apreciar. Por otra parte, pues por la tarde vamos a tener ese encuentro con los egresados. Ahí vamos a contar con Néstor Barrios de NECA,
¿sí? Algunos lo conocen, bueno, todo lo que tiene que ver con esos pisos de antaño que hoy cobran vida nuevamente. A Katherine Ortega, pues una diseñadora integral industrial que está enfocada en todo lo que tiene que ver con diseño interior, y con Daniela Ahumada, que es una también emprendedora en lo que tiene que ver con productos de calzado y marroquinería. No me queda más que agradecerle su presencia, a mi panel de invitados, muy interesante, muy chévere la charla, y pues a todos los invito, como ya les dije, mañana en otra sesión más del quinto encuentro de diseño. Hasta luego, buena tarde. Muchas gracias. Chao, chao. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.